La oración es uno de los pilares fundamentales de la vida cristiana, un canal directo de comunicación con Dios que fortalece nuestra relación con Él y nos llena de paz, esperanza y poder espiritual. Orar no es simplemente recitar palabras o pedir favores, sino entrar en una conversación íntima con nuestro Padre Celestial, expresando nuestro amor, nuestras necesidades, nuestro arrepentimiento y nuestra gratitud. A través de la oración, aprendemos a depender de Dios en todo momento, a buscar su voluntad y a recibir la guía y fortaleza necesarias para enfrentar las dificultades de la vida. Desde tiempos bíblicos, la oración ha sido la herramienta que han utilizado los hombres y mujeres de fe para mantenerse conectados con Dios en la historia de Israel. Profetas, reyes y creyentes comunes se acercaban a Dios con un corazón sincero, clamando por ayuda, perdón y dirección. David, conocido como el hombre conforme al corazón de Dios, es un ejemplo claro de la importancia de la oración. En sus salmos, nos muestra una vida de oración profunda, en la que expresa su angustia, su confianza y su alabanza. La oración es un acto de humildad que nos recuerda que sin Dios nada podemos hacer, y que solo en Él encontramos verdadera fuerza. La oración es también un acto de fe. Cuando oramos, estamos demostrando que creemos en la existencia y el poder de Dios, que confiamos en que Él escucha y responde. La Biblia nos enseña que debemos orar sin cesar, manteniendo un diálogo constante con Dios en todas las circunstancias. Esto no significa estar en una postura formal todo el día, sino vivir con una actitud de comunicación abierta, llevando nuestras inquietudes y agradecimientos en cada momento. La constancia en la oración nos ayuda a mantener nuestra fe viva y activa, fortaleciendo nuestra esperanza y nuestra relación con Dios. Además, la oración tiene un poder transformador. No solo cambia nuestra realidad cuando Dios responde a nuestras peticiones, sino que también nos transforma interiormente. A medida que oramos, nuestro corazón se va moldeando. Aprendemos a perdonar, a ser pacientes y a amar más profundamente. La oración nos hace más sensibles a la voluntad de Dios y nos impulsa a vivir de acuerdo con sus mandamientos. En Filipenses 4:6-7 se nos exhorta a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias y prometen que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestro corazón y mente en Cristo Jesús. Esta paz es una evidencia clara del poder de la oración en nuestra vida. La oración es también una fuente de consuelo en tiempos difíciles. Cuando enfrentamos dolor, incertidumbre o pérdida, acudir a Dios en oración nos brinda refugio y esperanza. Saber que podemos hablar con el Creador del universo, que nos escucha con amor y que tiene el control absoluto, nos llena de confianza y calma. Jesús mismo nos enseñó a orar y nos mostró con su ejemplo que la oración es esencial para sobrellevar el sufrimiento. En el huerto de Getsemaní, antes de ser crucificado, Jesús oró fervientemente al Padre, mostrando que en momentos de prueba, la oración es nuestra fortaleza. Es importante destacar que la oración no es un monólogo, sino un diálogo. Dios habla a nuestro corazón a través de su palabra, de impresiones espirituales, de paz interior y, en ocasiones, de respuestas claras a nuestras preguntas. Por eso la oración efectiva requiere también de escuchar a Dios, de estar atentos a su voz y a sus indicaciones. Cuando aprendemos a escuchar en la oración, nuestra vida cambia radicalmente, pues nos alineamos con el plan divino y encontramos dirección para nuestras decisiones y acciones. La oración también es un acto de adoración y gratitud. En ella reconocemos la grandeza de Dios, su amor infinito y su fidelidad constante. Agradecer a Dios en oración nos ayuda a mantener una actitud positiva y confiada, recordando todas las bendiciones recibidas y reafirmando nuestra dependencia de Él. La gratitud es una clave para una vida espiritual sana, porque nos aparta de la queja y el descontento, y nos llena de alegría y esperanza. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de oraciones de gratitud que exaltan a Dios y fortalecen la fe de quienes las pronuncian. Otra dimensión esencial de la oración es la intercesión. Orar por otros es un acto de amor y solidaridad que demuestra nuestra preocupación por el bienestar espiritual, emocional y físico de quienes nos rodean. La Biblia nos llama a orar unos por otros, a pedir a Dios que intervenga en las vidas de familiares, amigos, líderes y aún desconocidos. La intercesión es una manera poderosa de manifestar el amor de Dios y de participar activamente en su obra de restauración y sanidad en el mundo. Al orar por otros, también crecemos en compasión y empatía, desarrollando un corazón semejante al de Cristo. Es fundamental entender que la oración no se limita a momentos específicos o lugares determinados. Podemos orar en cualquier momento y en cualquier lugar, pues Dios está siempre presente y dispuesto a escucharnos. Esto nos invita a vivir una vida de oración continua, llevando en nuestro corazón un diálogo constante con Dios. Orar en el día a día nos ayuda a mantener la perspectiva correcta y a enfrentar con sabiduría las decisiones, retos y bendiciones que la vida nos presenta. También es importante reconocer que a veces la respuesta a la oración no es inmediata
o no es la que esperamos. Esto no significa que Dios no nos escucha o que no nos ama, sino que su tiempo y sus caminos son perfectos. La espera en la oración es una oportunidad para fortalecer nuestra fe y confianza en Dios, para aprender paciencia y para descubrir su propósito en medio de las circunstancias. Jesús mismo nos enseñó a perseverar en la oración, a no desanimarnos aunque no veamos resultados inmediatos, porque Dios obra de maneras que muchas veces no comprendemos. La oración es además un arma espiritual contra las fuerzas del mal. En Efesios 6:18 se nos exhorta a orar en todo tiempo en el Espíritu, como parte de la armadura de Dios para protegernos contra las acechanzas del enemigo. A través de la oración podemos resistir tentaciones, vencer miedos y mantenernos firmes en la verdad. Es una herramienta poderosa para defender nuestra mente y nuestro corazón de influencias negativas y para vivir en santidad y libertad. Para cultivar una vida de oración fructífera, es útil establecer hábitos y disciplinas que nos ayuden a dedicar tiempo diario a esta práctica. Crear un espacio tranquilo, leer la Biblia antes de orar, anotar nuestras peticiones y agradecer a Dios por sus respuestas son formas de enriquecer nuestra experiencia de oración. También es beneficioso orar con otras personas, ya sea en la iglesia, en grupos pequeños o con la familia, porque la oración comunitaria fortalece la fe y crea vínculos espirituales profundos. Finalmente, la oración es una expresión de amor y adoración que debe fluir desde un corazón sincero y agradecido. No se trata de palabras elaboradas o rituales vacíos, sino de una relación viva y auténtica con Dios. Cuando oramos con sinceridad, nuestra vida cambia, nuestras cargas se alivian y nuestra esperanza se renueva. La oración es el puente que une nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, y a través de ella podemos experimentar su presencia, su paz y su poder transformador. En conclusión, la oración es esencial para la vida cristiana. Es el medio por el cual nos comunicamos con Dios, expresamos nuestra fe, recibimos fortaleza, experimentamos su paz y participamos en su obra. Al cultivar una vida de oración constante y sincera, podemos vivir en comunión con Dios, enfrentar las pruebas con valentía y crecer en amor y santidad. Que cada creyente aprenda a orar con el corazón abierto, confiando en que Dios escucha y responde, y que la oración sea el motor que impulse su caminar espiritual hacia una vida plena y victoriosa. La fe en Dios es un fundamento sólido que sostiene la vida del creyente en medio de las adversidades y desafíos cotidianos. Tener fe no es solo creer en la existencia de Dios, sino confiar plenamente en su amor, en su poder y en su propósito para nuestras vidas. La fe es la fuerza que nos impulsa a seguir adelante cuando todo parece perdido, la luz que ilumina nuestro camino en la oscuridad y el ancla que mantiene firme nuestro espíritu en medio de la tormenta. Sin fe, la vida espiritual carece de sustancia y dirección. Con ella, todo es posible porque Dios obra a favor de quienes le buscan con un corazón sincero. La Biblia está llena de ejemplos y enseñanzas sobre la importancia de la fe. En Hebreos 11, conocido como el capítulo de la fe, se nos presentan los testimonios de hombres y mujeres que confiaron en Dios a pesar de las circunstancias adversas. Abel, Noé, Abraham, Moisés y muchos otros. Mostraron una fe viva que los llevó a actuar conforme a la voluntad divina, enfrentando desafíos, sacrificios y pruebas con valentía y esperanza. Estos ejemplos nos enseñan que la fe no es una emoción pasajera, sino una decisión consciente de poner nuestra confianza en Dios más allá de lo que vemos o entendemos. La fe auténtica nace del encuentro personal con Dios, de conocer su palabra y de experimentar su presencia en nuestra vida diaria. Al leer la Biblia, al orar y al compartir con otros creyentes, nuestro corazón se fortalece y nuestra confianza en Dios crece. La fe no es un sentimiento que surge por sí solo, sino un proceso que se cultiva a través de la disciplina espiritual y la experiencia de la fidelidad de Dios. Cada vez que Dios responde a nuestras oraciones, nos provee lo necesario o nos protege en situaciones difíciles, nuestra fe se afianza y se vuelve más firme. Es importante entender que la fe también implica un compromiso total. No se trata solo de creer en Dios cuando las cosas van bien, sino de mantenernos firmes en su confianza incluso en medio de la prueba y el sufrimiento. La fe es la base sobre la cual edificamos nuestra vida espiritual, y cuando la cultivamos, somos capaces de enfrentar cualquier adversidad con una actitud de paz y esperanza. Jesús enseñó que la fe del tamaño de una semilla de mostaza puede mover montañas, lo que significa que incluso una fe pequeña pero genuina tiene un poder inmenso cuando está puesta en Dios. Además, la fe transforma nuestra manera de ver el mundo y nuestras circunstancias. Nos libera del miedo, la ansiedad y la desesperación, porque sabemos que Dios está en control y que su propósito es bueno para nosotros. Cuando confiamos en Dios, aprendemos a vivir con gratitud y alegría, sabiendo que cada situación, por difícil que sea, puede ser utilizada por Dios para nuestro crecimiento y para su gloria. La fe nos invita a mirar más allá de lo visible, a creer en lo invisible
y a esperar en lo que aún no hemos recibido, con la certeza de que Dios cumple sus promesas. La fe también tiene un impacto directo en nuestra salud espiritual, emocional y física. Estudios científicos han demostrado que las personas que mantienen una fe activa experimentan menos estrés, mayor bienestar emocional y mejor calidad de vida. Esto se debe a que la fe proporciona un sentido de propósito, esperanza y conexión con algo trascendental, que fortalece el sistema inmunológico y promueve la resiliencia. Desde una perspectiva espiritual, la fe nos protege de la desesperanza y nos llena de paz, que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Un aspecto crucial de la fe es la obediencia. La verdadera fe se manifiesta en acciones concretas que reflejan nuestra confianza en Dios. No basta con creer, sino que debemos actuar conforme a esa creencia, viviendo de acuerdo a los principios y enseñanzas bíblicas. Abraham es un ejemplo de fe y obediencia, pues estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, porque confiaba en la promesa de Dios. Su historia nos enseña que la fe nos lleva a tomar decisiones difíciles, pero que siempre estarán respaldadas por la provisión y el cuidado divino. La fe también es un escudo que nos protege contra las dudas y las influencias negativas. En un mundo lleno de incertidumbre, tentaciones y falsedades, mantener una fe sólida nos ayuda a discernir la verdad y a resistir las mentiras del enemigo. Efesios 6:16 nos exhorta a tomar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno, es decir, para defendernos de las trampas espirituales que buscan debilitarnos. Una fe fuerte nos mantiene firmes y victoriosos, porque sabemos que Dios pelea nuestras batallas y que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Además, la fe tiene un componente comunitario importante. Aunque la fe es una experiencia personal, también se fortalece cuando se comparte con otros creyentes. La iglesia es un espacio donde la fe se nutre a través de la enseñanza, la oración conjunta, el apoyo mutuo y el testimonio de vida. En Hebreos 10:24-25 se nos anima a no dejar de congregarnos, sino a exhortarnos mutuamente, porque la fe crece en comunidad y se mantiene viva cuando nos alentamos unos a otros. El compañerismo cristiano es vital para sostener la fe en tiempos difíciles y para celebrar las victorias espirituales. La fe también nos impulsa a la esperanza y a la perseverancia. La esperanza cristiana no es un deseo vacío, sino una confianza firme en las promesas de Dios, especialmente en la vida eterna y en la restauración final de todas las cosas. Esta esperanza nos motiva a seguir adelante, a no rendirnos ante las dificultades y a vivir con un propósito eterno. La perseverancia en la fe es una prueba de nuestro amor por Dios y de nuestra firmeza en su palabra. Santiago 1:3-4 nos dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia, y la paciencia debe llevar a la madurez espiritual. Un aspecto vital de la fe es que nos lleva a vivir en santidad y justicia. La fe verdadera transforma a nuestro corazón y nuestra conducta, alineándola con la voluntad de Dios. No podemos decir que creemos en Dios y al mismo tiempo vivir en pecado o en desobediencia. La fe produce frutos que glorifican a Dios y testimonian su poder en nuestra vida. Jesús afirmó que el amor es el mandamiento principal, y la fe genuina siempre se manifiesta en amor hacia Dios y hacia los demás. Por otro lado, la fe es un regalo de Dios que debemos cultivar y proteger. No es algo que podamos obtener por mérito propio, sino que es un don que Dios nos concede al escuchar nuestra oración y abrir nuestro corazón. Por eso, es fundamental pedir a Dios que aumente nuestra fe, que nos ayude a mantenerla viva y a no caer en la duda o el desánimo. Jesús mismo oró por sus discípulos para que tuvieran fe, y nosotros podemos hacer lo mismo, confiando en que Dios nos fortalece en nuestro caminar espiritual. La fe también nos invita a vivir con una actitud de gratitud constante. Agradecer a Dios por su fidelidad, por sus bendiciones y por su amor incondicional fortalece nuestra confianza y nos llena de alegría. La gratitud nos ayuda a reconocer que todo lo bueno que tenemos viene de Dios y que su gracia es suficiente para todas las circunstancias. Vivir agradecidos es una expresión de nuestra fe y un testimonio poderoso para quienes nos rodean. Finalmente, la fe es el camino hacia una vida plena y victoriosa. Nos conecta con el poder de Dios, nos da propósito y nos guía hacia la eternidad. Vivir por fe significa caminar en obediencia, en esperanza y en amor, confiando en que Dios cumple sus promesas y que nada puede separarnos de su amor. La fe es el motor que impulsa nuestra vida espiritual y nos lleva a experimentar la paz, la alegría y el poder de Dios en todas las áreas de nuestra existencia. En conclusión, la fe es un tesoro invaluable que debemos cultivar con dedicación y pasión. Es la base de nuestra relación con Dios y la fuerza que nos sostiene en los momentos de prueba. La fe nos lleva a vivir en obediencia, esperanza y gratitud, y nos protege contra las dudas y las dificultades. Que cada creyente pueda fortalecer su fe diariamente, confiando en que Dios es fiel
y que su amor nunca falla. La fe en Dios transforma vidas, renueva corazones y abre puertas para experimentar milagros y bendiciones sobrenaturales. La fe en Dios es el fundamento inquebrantable sobre el cual se construye toda vida cristiana auténtica. No se trata simplemente de una creencia intelectual o de una esperanza vaga, sino de una confianza profunda, viva y activa en el carácter, la fidelidad y el poder de Dios. La fe es ese puente invisible que conecta el corazón humano con el corazón divino, permitiendo que lo sobrenatural entre en lo natural, que lo eterno influya en lo temporal y que la gracia transforme la realidad. Sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios, porque la fe es el acto de rendirse plenamente a su soberanía y a su amor. Desde el comienzo de la historia bíblica, la fe ha sido el elemento clave que distingue a los que caminan con Dios de los que simplemente existen. Abraham, llamado el padre de la fe, es un ejemplo paradigmático de esta realidad. Él creyó en la promesa de Dios a pesar de la edad avanzada y la aparente imposibilidad de que tuviera un hijo. Su fe fue contada como justicia, y su obediencia lo llevó a ser una bendición para muchas naciones. Esta historia nos enseña que la fe no depende de circunstancias visibles ni de la lógica humana, sino de la confianza absoluta en la palabra y el poder de Dios. La fe es, por tanto, un acto de entrega total. Implica creer que Dios es quien dice ser, en un Dios justo, amoroso, todopoderoso y fiel. Creer que Él cumple sus promesas, que nunca abandona a sus hijos y que tiene un propósito perfecto para cada vida. Esta fe activa nos impulsa a vivir de manera diferente, a enfrentar las dificultades con esperanza y a perseverar en medio de la adversidad. La fe no elimina los problemas, pero nos da la fuerza para superarlos porque sabemos que Dios está con nosotros y que nada puede separarnos de su amor. En la práctica, la fe se manifiesta en acciones concretas. No es una fe pasiva ni meramente sentimental, sino una fe que produce frutos. Por eso Santiago afirma que la fe sin obras está muerta. La verdadera fe se refleja en una vida transformada, en decisiones que honran a Dios, en amor hacia el prójimo y en el cumplimiento de su voluntad. La fe nos lleva a actuar con valentía, a dar testimonio de Cristo y a ser instrumentos de su reino en el mundo. Una de las dimensiones más profundas de la fe es la confianza en la providencia divina. La fe nos libera del temor, la ansiedad y la duda, porque sabemos que Dios está en control y que nada ocurre fuera de su permiso. Esta confianza nos permite vivir con paz interior, incluso cuando las circunstancias parecen adversas o inciertas. La fe también es esencial para recibir las bendiciones y milagros de Dios. En muchas ocasiones Jesús afirmó que la fe es la clave para que las personas sean sanadas, liberadas o restauradas. La fe activa la respuesta divina, porque cuando creemos, abrimos un canal para que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida. La falta de fe, por otro lado, puede bloquear esta acción, limitando nuestra experiencia de lo sobrenatural. Además, la fe es una fuente de fortaleza y esperanza en el sufrimiento. La Biblia está llena de testimonios de hombres y mujeres que, a pesar de enfrentar grandes pruebas, mantuvieron su fe en Dios y fueron fortalecidos por Job. Es un ejemplo clásico de esto, pues a pesar de perderlo todo, no renunció a su fe y finalmente fue restaurado. La fe nos sostiene en medio de la tormenta, nos da sentido en el dolor y nos asegura que hay una gloria eterna que supera cualquier sufrimiento temporal. La fe también nos une a la comunidad de creyentes. Compartir la fe con otros fortalece nuestra convicción y nos brinda apoyo espiritual. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, es un espacio donde la fe se nutre, se enseña y se practica en comunión. En Hebreos 10:24-25 se nos exhorta a no dejar de congregarnos y a animarnos mutuamente en la fe. La vida cristiana no es un camino solitario, sino una caminata en comunidad, donde la fe se contagia y se fortalece. Otro aspecto importante de la fe es la perseverancia. La fe verdadera no es efímera ni depende de circunstancias favorables, sino que se mantiene firme a pesar de los desafíos y pruebas. Esta perseverancia en la fe es lo que produce madurez espiritual y un testimonio poderoso para otros. La Biblia nos anima a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, manteniendo la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe también nos lleva a la adoración y al agradecimiento. Cuando creemos en Dios y reconocemos su soberanía, nuestra respuesta natural es alabarlo y darle gracias por su amor y sus obras. La adoración es una expresión de fe viva que glorifica a Dios y nos llena de gozo y paz. El salmista nos invita a confiar en Dios y a proclamar su fidelidad en medio de todas las circunstancias. En la vida diaria, cultivar la fe requiere disciplina y dedicación. Es necesario alimentar nuestra fe a través de la lectura de la Biblia, la oración, la meditación en la palabra de Dios y la participación activa en la comunidad cristiana. La fe crece cuando somos constantes en estas prácticas
y cuando experimentamos la fidelidad de Dios en nuestra vida. La duda y la incredulidad pueden surgir, pero podemos superarlas recordando las promesas de Dios y los testimonios de su poder. La fe también implica un compromiso de obediencia. Creer en Dios es también seguir sus mandamientos y vivir conforme a su voluntad. La fe sin obediencia está incompleta, porque la verdadera confianza en Dios se refleja en una vida que busca agradarlo y servirle. La obediencia es un acto de fe que demuestra nuestra entrega y nuestra dependencia de Dios. Finalmente, la fe es un regalo de Dios que debemos pedir y cultivar. No es algo que podamos generar por nosotros mismos, sino que es un don que Dios da a quienes lo buscan con humildad y sinceridad. Jesús enseñó que si pedimos con fe, recibiremos. Por eso, es vital que pidamos a Dios que aumente nuestra fe y que nos fortalezca para vivirla plenamente. En conclusión, la fe es el pilar esencial de la vida cristiana, la clave para experimentar la presencia, el poder y el propósito de Dios en nuestra vida. Es una confianza viva y activa que transforma nuestro corazón, nos da esperanza en medio de las pruebas, nos impulsa a la obediencia y nos conecta con la comunidad de creyentes. Cultivar una fe firme y perseverante es fundamental para vivir una vida plena, victoriosa y llena del gozo que solo Dios puede dar.